estamos analizando el carácter de los siervos de Dios, ¿verdad? Y hoy me gustaría hablar de la valentía. El trabajo en el Señor no es para cobardes. Hay quien dice, no, es que la religión es el refugio de los cobardes. Posiblemente tengan razón. Pero la obra de Dios es para valientes, para personas que están dispuestas a arriesgar cualquier cosa en su vida para obtener el resultado que tienen por delante. Dios está buscando valientes. No sé si aquí hay algún valiente. Bueno, tenemos que ser valientes. Encima es muy fácil para alguien que tiene al Señor en su vida ser valiente. Pero siempre el diablo va a utilizar una de sus armas más poderosas, que es el temor. Él viene a meter miedo, siempre a meter miedo. Por eso Pedro dice, ¿verdad?, que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Como el perro ladrador, siempre amenazando. Ese es el trabajo del diablo, siempre amenazando, siempre acusando, siempre diciendo, tú no tienes derecho, tú no eres quien para luchar contra mí, estás vencido. Eso es lo que le dijo Goliat a David, ¿verdad? Te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo para que se lo coman los buitres. Dice, bueno, eso será si Dios lo permite. Y así David se acercó y valientemente hizo el trabajo que conocemos, ¿verdad? En el libro de Joel, en el capítulo 3, y versículos 9 al 11, dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despertad a los valientes. Yo antes pregunté a ver si había valientes y alguno ha dicho, aquí estamos. ¿Qué pasa? Pues qué bueno, que haya valientes. ¿Quién está dispuesto? Cuando Moisés baja del monte Sinaí se encuentra al pueblo en mitad de una bacanal, allí con el becerro de oro y en una orgía con manifestaciones sexuales tremendas, ¿no? Él va y dice, ¿quién está dispuesto a venir conmigo? Y se levantaron 3000 y se fueron con él, personas valientes. Cuando la guerra del Golfo, en los años 90, nos invitaron a ir, no, años 90 o era el 2000, bueno, nos invitaron a ir a Israel, no iba nadie, porque todo el mundo tenía miedo, a ver si iba a caer una bomba. Y bueno, si cae una bomba y es mi día, pero si cae una bomba y no es mi día, se van a morir todos los que están a mi alrededor y yo voy a yo voy a salir ileso, porque Dios sabe guardar a los suyos, ¿verdad? Mi vida está en la dispensación de la gracia de Dios para mí. Entonces, bueno, y nos decían, qué valientes sois. Cuando no va nadie, vosotros vais. Y pues que no tenemos miedo. Porque nuestra vida depende de la gracia de Dios. Y si el Señor dice, se acabó, se acabó. Y si el Señor dice, no, este todavía tiene que estar aquí, al apóstol Pablo le dieron tal paliza que lo dejaron muerto. Él dice que él estuvo en el cielo, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, cómo fue, pero lo mataron. Y entonces llegó allí y el Señor le dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Vete para abajo,
venga, vete para allá. Y se tuvo que volver. Y dice que estuvieron orando por él y al final lo resucitaron y siguió adelante. Y él decía, yo prefiero estar allí que aquí. Dice, ya conozco los dos sitios. ¡Qué miedo! Alguien dijo miedo. Los valientes no tienen miedo. Hay quien dice, no, el valiente es el que tiene miedo pero lo vence. Dice, no, los valientes no tienen miedo. ¿Por qué? Porque viven en la gracia y en la bendición de Dios para su vida. Y por eso qué bueno que seamos valientes. A afrontar las situaciones que vienen. A poder ir a hablar con una persona y decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien. Hay que ser sabios, pero hay que ser valientes. No por miedo, no hagas las cosas por miedo, hazlas por convicción, ¿no? Y Dios está llamando a personas así. Llega el débil, fuerte soy. El apóstol Pablo llegó a esa conclusión, porque él tenía un enviado de Satanás que le estaba bofeteando y le dijo al Señor, Señor, quítamelo, y el Señor le dijo, no, te conviene que tener ese bicho ahí machacándote, te bendice, te ayuda. Y él dice, vale, está bien. Y entonces él comprendió que cuando era débil, era fuerte. Me gozaré más en mis debilidades porque el Señor se glorifica en mi debilidad. Cuando le dejo a Él obrar, reconociendo mi debilidad, soy fuerte en Él porque Él me fortalece con su gracia. Amén. Es así. En Cristo Jesús tenemos victoria. Él venció al mundo. Él dijo, no temáis pequeña manada, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Lo que es que nos dejamos engañar por el príncipe de este mundo que no quiere que le arrebatemos su autoridad. Y entonces nos cuenta mentiras y si nos las creemos, pues nos vence. Bueno. Dice en Marcos 4 y versículos 37 al 41, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Así que en lugar de desechar el temor, siguieron con temor. Luego pasó el tiempo y estos discípulos de Jesús fueron unos valientes. Una vez que fueron llenos del Espíritu Santo y enfrentaron las situaciones, se pudieron ir delante del Sanedrín a decirle, mire, nosotros estamos dispuestos a obedecerles, pero considerar si es justo que les obedezcamos antes ustedes que a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que ustedes. No somos rebeldes, pero tenemos un conflicto entre obedecer a los hombres y obedecer a Dios. Y el Señor les dice, pero ¿cómo tenéis miedo? ¿No estoy yo en la barca con vosotros? Oye, ¿cómo tenéis miedo? ¿No estáis en la obra de Dios? ¿No estáis haciendo lo que yo os he dicho que hagáis? Entonces, ¿por qué tienes que tener miedo? Claro, si no haces lo que Dios te dice que hagas, si haces otras cosas, estás trampeando, chapuceando, pues normal. Pero cuando estás haciendo las cosas que Dios te ha dicho que hagas, dices, si el Señor está en la barca contigo, esa barca no se va a hundir. Señor, si esta es la obra a la que tú me has llamado, si este es el propósito para el que tú me tienes, va a tener éxito. Porque tú no pierdes ni una batalla.
el Señor es victorioso. Y si estamos en la barca con Él, por muchas olas que haya, tenían que mirar, y miran a Jesús allí que está echando la siesta, y dicen, ¿no tienes miedo que nos ahogamos? En lugar de pensar, si el Señor está tan tranquilo, vamos a echarnos al lado suyo, ¿no? Porque si Él no tiene miedo, ¿por qué lo vamos a tener los demás? Mira, yo antes de convertirme, bueno, ideas que uno tiene, ¿no? Dice, el miedo es para los tontos. Porque si tú temes algo, y mucha gente teme algo que nunca va a ocurrir, estás temiendo lo que no va a llegar, lo que no ocurre, lo que no está, tal, y estás con ese miedo. Y si mañana, la gente, si mañana vienen y me roban, y venga, que si verjas, que si no sé qué, que si una alarma, que si... Y dices, vale, y estás atemorizado todo el día, es que me van a robar, tal, no sé qué. Hay otros que tuvieron una situación difícil y luego están siempre con miedo. Hay un refrán que dice que el gato escaldado huye del agua, ¿verdad? Aunque sea fría, pero siempre piensa que el agua va a ser caliente. A mí me pasó una vez, teníamos una estufa en casa y yo la solía arreglar, entonces mi madre le dice a una vecina, ¿tienes una estufa? Si quieres mi hijo te la arregla, porque él arregla las estufas y tal. Y resulta que el sistema que tenía esa estufa era diferente que el sistema que tenía la mía. Y entonces la válvula de retroceso cuando se apaga, en uno estaba en un sitio y en otro en el otro, de tal manera que yo hice la combinación de tal manera que no había válvula de retroceso. Entonces, al apagar, ¿qué ocurría? Se baja el fuego hasta la bombona y empezó a echar fuego a la bombona. Bueno, yo lo arreglé fácil, me fui, cogí un balde de agua y apagué aquello, lo apagué yo. Pero llamaron a los bomberos, tal, no sé qué, y luego en mi casa nadie quería encender la estufa. ¿Y por qué? Si esto ha sido motivado por un problema concreto. Así que tuve que encender yo la estufa, luego ya vieron, bueno, va seguro, esto no hay problema, digo, vale, ya está. Pero, ¿por qué tenéis miedo? Porque algo que pasó, si ya pasó, ¿por qué temerlo? Y si es algo que está ocurriendo en el momento, no es momento para tener miedo, sino para buscar soluciones. Así que el miedo no ayuda nunca, de ninguna manera, a nadie. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer con el miedo? A la basura, no me interesa, no me conviene. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, pero es un tema que cuando viene el enemigo a atemorizarte, tienes que decir, mira, yo este pan no me lo como, este asunto no me interesa. Y, es que, yo cuando veo a la gente en un avión, que se empieza a mover el avión, digo, si el avión está en el aire, no puede chocar con nada. Si se mueve, que se mueva, porque está, lógicamente, no está sujeto a ningún sitio, y si hay algo que le mueve, pues se va a mover, pero no va a chocar con nada, porque no hay nada alrededor. A mí una vez en el Golfo de México, claro, allí hay depresiones, iba, pum, y de repente, ¡splin! Zona de turbulencias. ¿Cómo de turbulencias? Cogimos un bache, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, seguíamos para abajo, seguíamos, no sé si fue medio minuto o más, y seguíamos para abajo. Yo me acuerdo que llevaba un vaso en la mano y yo decía, en el momento en que pillemos aire, va a pegarnos y fue así, ¡uf! La mitad de la copa para el suelo. Las azafatas estaban repartiendo los alimentos, los carros por el suelo, tal. Y dices,
Pero, y la gente, ¡oh! Dice, que no pasa nada, estamos en el aire, no vamos a pegar con nada. Y, ¡ay, qué miedo! ¡Ay! El día que tengas que morirte, te morirás. Pero mientras, no dejes que nada te atemorice. Yo a veces veo a gente agarrada así, sudando, con gota fría, y dices, chico, el medio de transporte más seguro que existe es la aviación. Somos unos locos cuando vamos a 100 y pico por hora al ladito de uno que va en sentido contrario a la misma velocidad y dices, eso sí que es peligroso. Y pasamos a centímetros de otro. 120 y 120 son 240. Si, como te choques, eso sí que es peligroso. Pero en el aire, cuando tú vas por el mar, olas de 10 metros, digo, ¿vale? Pero no vas a chocar con nada. Estás ahí. Digo, no pasa nada. No pasa nada. No te dejes atemorizar. Tenemos que ser valientes. Y sobre todo cuando estamos peleando contra el enemigo, hay que decirle, tú no sabes que has sido vencido ya por Jesús en la cruz. Todavía das estertores, pero estás muerto. No tienes ninguna posibilidad de victoria, de ventaja, porque has sido vencido por Cristo. Y yo soy un siervo de Dios. Mira, ayer, terminado el culto, viene un tipo a hablar conmigo y me dice, mira, mi madre era bruja. Y cuando ella iba a un culto y veía si el predicador era un siervo de Dios, se iba para atrás, porque sabía que no se podía meter con él. Pero como fuera un pamplinas, un hipócrita, iba y le hacía cosas de esas de brujería y lo mataba. Pero si era un siervo de Dios, no. Si era un siervo de Dios, decía, yo con él no puedo. ¿Por qué? Porque tiene la protección de Dios en su vida. Y eso nos hace ser valientes. No prepotentes, pero sí valientes. Es decir, el Señor guarda mi vida. Qué bueno que sea así. Y si tengo que entrar en una situación difícil, Él me va a dar la gracia para superar eso. ¿Por qué? Porque todo ayuda a bien a los que aman al Señor. Y Satanás, si tú tomas una ventaja en mi vida, es porque Dios la permite para que yo tenga una victoria mayor. Así que tú mismo, meterte conmigo no es buen negocio. Fíjate lo que ocurrió cuando te metiste con Jesús, la que liaste. Si lo llegas a saber, no lo matas. Porque en su muerte recibimos vida todos nosotros. Y esto sigue funcionando así. Dice en Deuteronomio 20, versículo 8, y volverán, hay varias cosas que los oficiales dicen para filtrar al pueblo. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Los cobardes, mejor que se vayan a su casa. Y si hay cobardes en el discipulado, o dejan de serlo, o que se vayan a su casa. En un ejército, en una unidad de élite del ejército, no puede haber gente con miedo. ¿Por qué? Porque pone en peligro la vida de los demás. Y cuando hay alguien que no, echaron un documental sobre cómo tratan a los geos en su preparación, ¿no? Decía, madre mía, cómo los tratan. Porque el que sale de esa instrucción es un arma segura para sus compañeros. Como la película esta de los 300, ¿verdad? Cada uno tenía la responsabilidad de cuidar de los que estaban a su alrededor. Y así todos se cubrían unos a otros y eran pocos, pero muy potentes, porque eran gente valiente, que no se echaba atrás. En el momento en que uno le empieza a entrar miedo,
no solamente se quita a él, sino que deja el flanco abierto para que el enemigo pueda tomar ventaja sobre los demás. Así que hace falta gente valiente. Y el que no lo sea, vete a tu casa a hacer otras cosas, porque la obra de Dios es para gente valiente. Amén. Y si no, vamos a tener solo mujeres que son más valientes que los hombres. ¿O no? Alguna no responde. Así que vuélvase a su casa y no apoque el corazón de los demás. Salmo 34 y versículos 4 al 6. El salmista nos da una clave para acabar con los temores. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si tienes miedo, vete delante de Dios y dile, Señor, fortaléceme, hazme un valiente, quita estos temores de mi corazón. Yo cuando veo personas que tienen, lo del avión decía antes, pero hay gente que tiene miedo de subirse a un ascensor. Claustrofobia. Hay quien tiene miedo a la oscuridad. Dice, ¿cómo vas a tener miedo a la oscuridad cuando tú eres una luz? Si tú alumbras en mitad de la oscuridad, ¿cómo vas a tener miedo? Y enciendes la luz y ya se te quitó el miedo. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que temes? Si no hay nada. No, es que hay un espíritu ahí. Pobre espíritu, a ver. Te reprendo en el nombre de Jesús, vete de aquí. Como hijo de Dios te echo de este lugar. Y ya está, se va, no le queda otra. Porque si no le dices, o te vas, o te mando al abismo. Eso es lo que le dijeron los demonios que estaban en el endemoniado Gadareno al Señor. No nos mandes al abismo. Y, ya sabemos dónde no quieren ir los demonios. Oye, como no tal, te mando al abismo. No, mejor van aquellos cerdos que están allí. Al abismo, Métele miedo. Al espíritu de miedo, métele miedo, para que él salga corriendo, no tú. Dices, ¿de qué tenemos miedo? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Yo sé que hay personas que tienen miedo a la autoridad e incluso quien tiene miedo a Dios. Pero eso es mentira, es infundado. ¿Cómo voy a tener miedo a un Dios que me ama, que ha dado su vida por mí, que me ha levantado de mi pobredumbre y me ha dado un propósito de vida? ¿Cómo voy a tener miedo de Dios? Así que, si tienes miedo, vete al Señor y dile, Señor, quítame estos miedos, libérame del temor, líbrame del temor. Yo quiero ser una persona valiente, porque si yo soy miedoso, estoy estropeando a los demás en el desarrollo de la obra de Dios. Otra cosa es ser prudente, ¿no? La prudencia es sabiduría, pero no por miedo. No por miedo. Yo cuando veo a personas que andan en la esquina de un alero, y digo, hombre, ponte un arnés, sé. O cuando vas en un vehículo, ponte el cinturón, porque si pasa algo, tú estás protegido, estás cubierto, porque hemos aprendido que es más seguro ir con el cinturón de seguridad que sin él. El otro día daban la noticia, un accidente. Murieron 2 chicos que iban en el asiento de atrás, en un choque frontal. ¿Por qué murieron los del asiento de atrás? Porque iban sin cinturón.
Eso no es ser valiente, eso es ser imprudente, ¿verdad? Y si no, los de adelante no les pasa nada y los de atrás se mueren. ¿Por qué? Porque han salido volando. En fin, es así. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que si tienes algún temor, Señor, líbrame de los temores. Tú no haces acepción de personas y al salmista le libraste, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué a ti no? Claro que sí, a ti también. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. El valiente alcanzará lo que busca, pero el impío, lo que el impío teme, eso le vendrá. El tener miedo de algo es llamar a que eso venga. Es darle autoridad a aquello que uno tiene miedo. De tal manera que, en la medida en que tú temes, abres la oportunidad al diablo de que haga aquello de lo que tú estás atemorizado. Así que, bajo ningún concepto, lo que temas, eso te vendrá. Así que, dije, mira, los miedos no son para mí. Dios me ha librado del temor. Qué bueno que puedes decir eso. Dios me ha librado del temor. Yo soy una persona redimida, salvada y protegida por Dios. Amén. Último texto tengo en Hebreos 13 y versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ten cuidado, no te metas conmigo porque Dios guarda mi vida. Ten cuidado. Es tremendo ser consciente de qué les pasa a aquellos que vienen a hacernos daño. Muchas veces no somos conscientes de ello, pero a veces el Señor nos muestra por qué le fue mal a alguien que vino a hacernos daño. Porque toda arma forjada contra ti no prosperará. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando alguien te pone una trampa para que caigas en ella, esa trampa es para él. La historia de Mardoqueo y Amán, ¿verdad? Llega Amán a casa enfurecido porque Mardoqueo había tenido la desfachatez de no humillarse delante de él. Y la mujer de Amán le dice, pero si tú eres el segundo después del rey, ¿cómo permites eso? Vamos a hacer, depende la versión, una horca o una empalizada, un lugar donde un palo, es decir, eso es más duro todavía, porque lo que hacían era meterle por donde cabe, bueno, por donde no cabe, pero, y te imaginas, ¿no? Como un pincho moruno, entrando por tal y saliendo por la boca. Pues eso es la versión, yo creo que es la real, era esa. Es lo que quería hacer Amán con Mardoqueo, convertirlo en un pincho moruno. Y entonces, bien, está de acuerdo, montan allí el patíbulo y entonces va Mardoqueo a comer con Esther y con el rey Asuero y bueno, allí Esther dice, mira, es que este quiere matar a mi pueblo, que no es justo, si fuera justo yo no diría nada, pero es injusto lo que quiere hacer y tal. Y sale el rey y dice, bueno, ¿qué pasa? A ver cómo arreglaba aquello.
y resulta que vuelve a entrar y está Amán encima de Esther, porque no, en su tal se cae encima, y justo entra el rey y le dice, pero ¿tú de qué vas? ¿Qué quieres, violar a mi mujer? Lo agarran, lo sacan y dicen, ¿qué hacemos con él? Oye, en el patio de la casa de Amán hay una empalizada. Pues muy bien, el pincho moruno es él. Y lo metieron allí. Bueno, en fin. En la Reina Valera dice que es una horca, y lo ahorcaron, es también feo, pero no tan duro como lo otro, pero el arma que él preparó para el siervo de Dios fue para él, porque se estaba metiendo con nada más y con nada menos que con Mardoqueo, que oraba, ayunaba, buscaba la presencia de Dios y que sabía cuál era el testimonio de Dios para su vida. Y si tú eres así, qué bueno que le digas al diablo y a sus huestes, yo te aconsejo que no te metas conmigo, porque te va a ir mal, vas a tener problemas, déjame tranquilo, porque Dios ha prometido estar conmigo y Él ve las cosas antes de que ocurran y prepara los asuntos y hace, vuelvo a decir, personas que han intentado hacernos daño han acabado mal, porque Dios cuida de sus hijos con celo santo. Y dices, no te metas conmigo porque el Señor se va a enfadar. Estás metiendo el dedo en su ojo y eso no le gusta. Así que ten cuidado, no te metas conmigo. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando. Porque yo no me voy a vengar, pero mía es la venganza, dice el Señor. Y Él va a pelear por mí. Así que qué bueno que seamos valientes y no nos dejemos engañar por el engaño del temor, sino que con valentía afrontemos las situaciones que vengan por delante.